voy a contaros el Watergate a través, como si fuera una tragedia griega, con sus personajes, con sus situaciones, con su detonante, con también un espíritu del que habló Antonio el otro día y que un poco movía a ese gran historiador del que habló. Y es la certeza, no digo posibilidad, sino que digo certeza, de que tanto los personajes, digamos, ficticios, por lo menos los buenos, como desde luego los personajes reales, nosotros, no somos ni villanos ni héroes. No somos ni de color negro ni de color blanco, sino que tenemos que ver los matices de gris que existe en todos nosotros. Más allá del sesgo que nosotros, que el cerebro nos hace etiquetar entre este es malo, este es bueno y no admite vuelta atrás. Vamos a aprender del Watergate y vamos a demostrar que eso es así de manera cíclica y repetitiva. Bien, el Watergate. El Watergate está clavado en nuestro inconsciente. Cuando hablamos del Watergate, pensamos en conspiración, secretos, mentiras, abuso de poder, y de hecho el Watergate ha tenido una sombra muy alargada en lo que es la cultura popular, como veremos. Aquí tenemos al Capitán América, que está dimitiendo como Capitán América, como Vengador, tras haber combatido contra el Imperio Secreto. El Imperio Secreto que esa saga termina desenmascarando al supervillano. Ojo, hablo de cómics, hablo de la Marvel, y resultando ser una especie como de trasunto del propio Nixon. Y en el otro lado, Los 3 días del cóndor, con Robert Redford, de quien también vamos a hablar. Y fue un ejemplo, Los 3 días del cóndor, paradigmático de lo que fue en los 70 las, cientos de películas, y también ha llegado a nuestros días, que hablaba de conspiraciones. ¿Vale? El Watergate, la sombra del Watergate nos ha llegado y ha empapado ese inconsciente colectivo y, por tanto, ha empapado, por esa conexión que os hablaba antes, la cultura de nuestro siglo, del anterior y de nuestro siglo también. Richard Nixon. Richard, por cierto, Milhouse Nixon. Eso es como cuando mandamos un Bizum y averigua nuestro segundo nombre, pues el segundo nombre de Nixon era Milhouse. Richard Nixon, que además tiene un origen político curioso y que está relacionado con un personaje, como ocurre también en las tragedias, del cual hablamos en otra charla, en otra conferencia, que fue la de Kennedy. Pero antes tenemos que saber que la educación de Nixon fue una educación estricta, marcada porque eran sus padres y su familia era cuáquera, y marcada por la disciplina. Y eso también le empapó ese carácter irascible, ese carácter muy de yo hago lo que aquí se hace lo que yo diga, que marcaría su personalidad y, por tanto, su presidencia. Y Nixon se podía haber librado, por una serie de condiciones que él tenía, se podía haber librado del servicio militar, pero decide hacerlo. Decide hacer ese servicio militar, sirve en la Armada de Estados Unidos, y en la Armada de Estados Unidos él se hace oficial de comunicaciones. Y es reclutado por ese personaje que os hablaba antes, por Allen Dulles. Allen Dulles, que funda la Oficina de Servicios Estratégicos, que daría lugar a la CIA. Allen Dulles es todo un personaje. Es el equivalente en la CIA a lo que sería Hoover en el FBI. Ese ave creme que está en todos los caldos. En ese personaje misterioso que igual aparece en Bahía de Cochinos, que igual aparece en la operación Paperclip, que sería muy importante para el origen político de Nixon. Y esa operación Paperclip consistía en reclutar a esos científicos nazis que habían colaborado con Hitler
y atraerlos a lo que él pensaba que era el lado de la luz, que por tanto Estados Unidos, y que fabricaran armas para el gobierno norteamericano. Y lo que hace, lo que convence, lo que intenta convencer, y de hecho convence Allen Dulles a Nixon, a ese joven Nixon en ese momento, era proteger y un poco blanquear, de alguna manera, el expediente de Philip Blessing. Blessing era digamos, un científico que colaboraba con el nazismo y que, digamos, Nixon, guardando silencio, blanqueó su expediente para poder ser reclutado por el gobierno norteamericano. Cuando eso se consigue, Allen Dulles se siente en deuda con Nixon y, por tanto, lo que hace es financiarle la campaña que, digamos, lo haría conocido como político. Y así es como empieza Nixon, con esa candidatura al Congreso, que le va haciendo escalar posiciones hasta que es reclutado, a su vez, por Eisenhower, que lo hace vicepresidente de su gobierno. Eisenhower lo hace vicepresidente de su gobierno y, de hecho, está durante 2 mandatos junto con el antiguo general norteamericano, junto con Ike. Después de esos 2 mandatos, decide que llega el momento de intentar ese salto a la presidencia norteamericana. ¿Contra quién hace esa especie como de contienda Richard Nixon? Contra otro personaje del cual también hemos hablado, hablamos en otra conferencia, que es contra John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, que le derrota por un margen muy, muy escaso digamos, en las elecciones de 1960. Existe la anécdota muy conocida de ese famoso debate televisivo entre Nixon y Kennedy, que, por un lado, cuando se hizo las encuestas, dieron ganador a Nixon por bastante margen en el debate radiofónico. Sin embargo, en el debate televisivo, el debate de la imagen, sin embargo, las encuestas dieron ganador a Kennedy. Y, de hecho, fue el ganador final de esa contienda, como todos sabéis. Por, ya os digo, muy escaso margen. Y, de hecho, Nixon en su momento, que era, por cierto, parte de nuestra lista de sospechosos en la anterior conferencia de quién mató a Kennedy, esa pertenencia a esa lista de sospechosos porque Nixon se rebotó contra los Kennedy, tanto padre como hijo, porque un poco vino a decir que las elecciones habían sido manipuladas para que fuera Kennedy el que ganase. No sé si os acordáis de cuando Bush y Gore, pues Al Gore, pues algo parecido que, y ya veréis en más detalles, que nos demuestra cómo la historia realmente es cíclica. Y Nixon, ya os digo que fue un personaje complejo. Fue un personaje complejo porque efectivamente tenía, ya sabéis que muchas veces se psicoanaliza a los políticos, a gente pública, a gente, sobre todo cuando dejan una huella histórica. Y para los psicólogos, Nixon pues, tenía rasgos narcisistas y tenía una cierta paranoia, ¿vale? Tenía esa paranoia y ese narcisismo que, además, pues podemos encontrar en las figuras de ciertos emperadores romanos. Era un poco una especie como de emperador romano, pero trasladado a esos Estados Unidos de finales de los 60. Bueno, Kennedy sí, vapulea, bueno, no vapulea, pero gana a Nixon, y en la siguiente intenta, en el 62, Nixon ser gobernador de California, no lo logra, y entonces se tiene que retirar un poco a lamerse las heridas. Y llega un momento en el que, bueno, luego sabéis que Kennedy lo que ocurrió
el atentado, luego fue Lyndon Johnson el que digamos, toma ese relevo. Fijaos cómo hay un relevo de vicepresidentes, o sea, el vicepresidente de Kennedy se convierte en presidente y luego, en las elecciones del 68, es el vicepresidente de Eisenhower el que se convierte en nuevo presidente. O sea que es Nixon el que sube a la Casa Blanca como 37º presidente de los Estados Unidos. Por cierto que Nixon, una de las cosas por las cuales fue también conocido, fue por esa implacable persecución del comunismo y, de hecho, fue miembro del Comité de Actividades, de control, digamos, de actividades antinorteamericanas. O sea, que su perfil, digamos, lo tenemos un poco marcado. Pero también antes de pasar a los héroes, tenemos que decir, y luego al final lo veremos, que en esos años de Nixon en la Casa Blanca también hizo una política que podemos calificar de progresista. Y luego veremos ejemplos de por qué se puede calificar así. Y de grandes avances que, por cierto, no se produjeron durante la administración de Kennedy y tímidamente en la administración de Johnson. Y uno de esos temas, por cierto, también como veremos, es lo que ocurrió con la guerra de Vietnam. Aquí tenemos a los héroes de nuestra historia, a Woodward y Bernstein, los periodistas del Post que fueron en pos de la verdad. El Post ya estaba en esos momentos en el punto de mira de Nixon porque habían sido los responsables de destapar, pese a que él no era presidente en aquel momento, los llamados papeles del Pentágono, en los cuales se demostraba que la política de tanto primero de Kennedy como luego de Johnson y sobre todo del que era, por decirlo de alguna manera, el ministro de Defensa en aquellas administraciones, que era McNamara, había sido un poco sobre todo en los primeros años, de ocultar la patita respecto a lo que estaba haciendo Estados Unidos en Vietnam. Aparentemente era una intervención blanda, casi de consejeros, pero esa documentación demostró que Estados Unidos realmente se había metido hasta el fondo. Y eso fue una filtración que fue a través del Post, a través del periódico en el que trabajaban estos señores, y sobre todo empujado por la implacable, no directora, sino dueña del Post, que era Katharine Graham, y ese jefe, que era Ben Bradley, que era muy partidario de Kennedy, por cierto. Y aquí trabajaban estos dos señores interpretados. Vamos a ver, además, como muestra de cómo la cultura ha abrazado el caso Watergate en sus múltiples facetas, vamos a ver, sobre todo, actores que han interpretado los papeles reales. Y aquí tenemos a Robert Redford y a Dustin Hoffman, a Bob Woodward y a Carl Bernstein. Dos personajes muy diferentes. Y, sobre todo, es curioso porque Carl Bernstein era un poco, entre comillas, el veterano de la redacción, ¿vale? Llevaba ya un cierto tiempo en el Post, había hecho todo tipo de coberturas, incluyendo coberturas culturales. Había también estado en Woodstock, en el famoso concierto de Woodstock. O sea, hacía un poco de todo. Y aquí está Bob Woodward, que había sido primero un militar, curiosamente igual que Nixon, y que había pasado después de esa carrera militar a ser periodista. Y no tenía en ese momento demasiada experiencia, pero ya tenía cierta fama de que le gustaba meterse en las noticias y, de hecho, que le gustaba meterse en las noticias de los demás. Con lo cual, en su momento a Bernstein no le hizo demasiada gracia que los pusieran juntos, curiosamente. Pero es que Woodward fue digamos, el que cuando en el primer momento, que ahora veremos, en el detonante, fue el primero que recoge que ve el primer hilo, por decirlo de alguna manera, y luego se uniría con Bernstein para seguir ese rastro que ya sabéis cómo terminaría, pero después de varias
giros tortuosos que también vamos a ver. Y claro, eran dos personas muy diferentes y de hecho lo demostraron posteriormente. Porque Woodward, que luego siempre, bueno, siempre ya sabéis que hay luego habladurías, dimes y diretes de la gente que trabaja contigo cuando abandonas el trabajo y sigues ascendiendo. Entonces, podemos darle crédito o no, pero tenía fama de que iba por todas, de que no tenía demasiado miramiento ni con sus jefes, ni con sus compañeros. Si él iba por una noticia, pues o colaborabas o por lo que decían, intentaba fastidiarte de alguna manera. Pero ya os digo que esto podéis darle, como decía el otro día Antonio respecto a Heródoto, puedes darle crédito o no, pero esa fama tiene. Y de hecho, lo que sí que es cierto es que cuando, no sé si habéis oído hablar del CIA Gate, en el CIA Gate hubo una filtración de el nombre de una espía, que ahí eso es delito federal. Bueno, pues Woodward, que tenía información privilegiada en aquel momento respecto al nombre de la espía, se lo ocultó a sus jefes. Y algunas habladurías dicen que fue porque estaba un poco, digamos, a gusto o un poco conectado con la administración de Bush y Cheney. Pero, como os decía, fueron estos dos periodistas los que se encargaron del trabajo y los que efectivamente pasaron a la historia como aquellos que destaparon el Watergate, ¿vale? Y vamos a ir viendo ese camino que tomaron. Bernstein, por cierto, no escribió, sabéis que escribieron juntos Todos los hombres del presidente, que es la novela y la película que luego se adaptó al cine, que es ahí la imagen. Bernstein no escribió después, igual que Woodward sí que escribió un montón de libros, aprovechó esa estela de la fama. Bernstein no, tuvo un perfil mucho más bajo. Y luego se casó con alguien que creo que todos conocéis y que a lo mejor os va a sorprender. Y, por cierto, entre ellos no terminaron bien. El escenario. El escenario es 1972. Nixon quiere salir de Vietnam. Y Nixon sabe que el precio de estar en Vietnam cada vez va a ser peor, tanto en popularidad como en vidas. Con lo cual, empieza a plantear una situación de retirada. Y tiene también muy cerca, la reelección. O sea, es su segundo mandato. Sabéis que en Estados Unidos solo puede haber, cada presidente solo puede tener 2 mandatos seguidos. Su segundo mandato está en juego y él quiere ser elegido, porque él, si Nixon algo tiene, es que es tremendamente competitivo. Y de hecho, antes, en uno de los primeros fotogramas, no sé si habéis visto una frase que él dijo, que un hombre no se acaba cuando, algo así como que no se acaba cuando es derrotado, sino cuando renuncia. Y de hecho, pues él tuvo, como habéis visto, varios resurgimientos a lo largo de su carrera política. Por tanto, él, en ese afán de competitividad y de un poco pues, seguir en el top, en la espuma de la política, pues evidentemente quiere la reelección. Entonces, como quiere la reelección, y Nixon en eso es un poco el fin justifica los medios, pues decide que por supuesto, que todo vale, que todo lo que haya que hacer para no ya convencer al pueblo norteamericano que es la mejor opción, sino para un poco deslegitimar al rival, pues va a ser correcto. Con todo ello, con una mano, Nixon, como os decía antes, estaba haciendo eso y con otra mano estaba haciendo unas políticas de crear la agencia contra el medio ambiente, o sea, a favor del medio ambiente, de destinar un montón de dinero a la investigación contra el cáncer, reconocer derechos sociales a los aborígenes y a los indios, a los nativos indios norteamericanos, intentar que la segregación racial fuese también algo del pasado. O sea, fijaos cómo con una mano
no tiene reparos, no tiene escrúpulos para superar a sus rivales, para hundirlos, y por otra mano hace políticas que son realmente progresistas, para que veáis esos claroscuros que se pueden juntar en una sola persona. Y aquí tenéis el hotel, porque es un hotel hoy en día. O sea, si os metéis en una conocidísima página que todos utilizamos, pero no voy a hacer la publicidad, para reservar en Estados Unidos, en Washington, un hotel en vuestras próximas vacaciones, pues una opción es el Hotel Watergate, que además tiene muy buenas reseñas. Y ahí en ese Hotel Watergate, en ese complejo que alberga el Hotel Watergate, es donde tenía una sede el Partido Demócrata. Y entonces hay un allanamiento que la policía les pilla. La policía pilla con las manos en la masa a una serie de personas que habían entrado en ese complejo de oficinas del Partido Demócrata. Y claro, evidentemente pasan la noche en el calabozo y al día siguiente hay una audiencia ante el juez. Y a esa es a la que asiste Woodward y se hipia de varios detalles, haciendo gala de su instinto de periodista. Y es que, ostras, esos ladrones van trajeados, esos ladrones tienen dispositivos de escucha, se les nota con pasta, de hecho tienen incluso dinero en efectivo, bastante, y dice esto no son del Bronx que han venido aquí a coger miguitas, no, aquí hay algo, ahí hay algo. De hecho, incluso uno de esos ladrones, de esos sospechosos que son llevados ante el juez en ese momento, en esa audiencia, que es James McCord, confiesa, o sea, más que confiesa, parece ser que lo dijo como si nada. Y dice que sí, que él trabaja para la CIA. Entonces ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Entonces, Woodward va a la redacción, habla con su superior directo, que todavía no era Bradley, y le asignan a Carl Bernstein para que investigue con él qué ha podido pasar, qué hay ahí detrás. Y es que los ladrones van a la oficina, como decía aquella serie, ¿vale? ¿Y quiénes son estos dos señores? Que son interpretados por Justin Theroux y Woody Harrelson en una serie reciente que se llama precisamente Los Fontaneros. Y es que Nixon crea en su gabinete, escaldado por lo que había ocurrido con los papeles del Post, crea un cuerpo de fontaneros. Muy bromista él, porque claro, ¿qué hace un fontanero? Evita filtraciones. Pues aquí tenéis a los fontaneros de la Casa Blanca que estaban encargados de evitar que cualquier secreto, que cualquier tema sensible llegase hasta la opinión pública, ¿vale? Y ellos son Gordon Liddy y Howard Hunt. Pero no eran ellos dos solos lo que se llamó todos los hombres del presidente. Todos los hombres del presidente también eran otros miembros destacados del gabinete de Nixon, ¿vale? Como era su jefe de gabinete, Bob Handelman, que era como esa mano del rey. Ahí sí que es un poco como esos villanos que hemos visto. Ahora voy a ir a otra parte, como si fuera, para que lo entendáis mejor, ese típico villano que tiene una mano derecha, pues ese era Bob Haldeman, que era su jefe de gabinete. Y también teníamos a John Dean, que era miembro del gabinete, y a otro miembro destacado de esta conspiración, que sería John Mitchell. John Mitchell, cuya mujer, ahora veremos por qué se hizo famosa, y que ayudó a acuñar, por cierto, un término en psicología, como ahora veremos. Bueno, pues John Mitchell era el fiscal general, era el equivalente al ministro de Justicia del gabinete de Nixon, ¿vale? Y pues eso, se crea esa especie como de cuerpo de élite que tiene dos misiones. Por un lado, como os he dicho, evitar filtraciones, y por otro lado, como también os he dicho, el que fueran un ariete contra los rivales políticos.
contra el Partido Demócrata, creando una especie como de red de algo que hoy llamamos fake news. O sea, lo que hacían era también crear fake news para, digamos, desacreditar con mentiras tanto la moral como un poco el valor político que podían tener sus rivales. Y de hecho, cuando se crea, como entre comillas tapadera de este sistema, lo que se llama el Comité para la Reelección de Nixon, que es un poco el que manejaba los fondos para ir pagando todas estas, digamos, artimañas, ¿de acuerdo? Y de hecho, uno de los digamos, elementos participantes de esa especie de pequeña organización que colaboraba con Nixon era Donald Segretti, del cual hablan también Bernstein y Woodward en el libro de Todos los hombres del presidente, que lo localizan y fue uno de los que un poco vieron que era parte de ese rastro que dejaba ese dinero. Ellos estaban dedicados a seguir el rastro del dinero. Ese dinero que iba aparentemente del comité de campaña de Nixon para la reelección y iba a bolsillo de gente que hacía cosas que no estaban demasiado bien. Como por ejemplo Segretti, que escribe una carta falsa que hace que parezca que es de puño y letra de Edward Mouse, que era, digamos, el, entre comillas, rival. Sabéis que en Estados Unidos hay como unas primarias en el propio partido. Entonces, el Partido Demócrata enfrenta a dos candidatos que son elegidos y de esos dos candidatos, uno de ellos, el victorioso en esas primarias, es el que luego va a ser candidato de ese partido a la presidencia norteamericana. Entonces, el que fue candidato, el que se enfrenta a Nixon en el 72, que es George McGovern, su rival en el Partido Demócrata era el Edward Musk, que es el que hace Segretti, miembro de ese comité creado por Nixon, el que, digamos, falsifica esa carta, ¿vale? Para que veáis un poquito cómo se las gastaban. Y eso es lo que también se llamó la Operación Gema, ¿vale? Que también, por cierto, intentaron desacreditar a Daniel Ellsberg, que era el que había filtrado lo que os he comentado antes, los famosos papeles del Pentágono. Y pese a que no le había afectado directamente, pues intentaron entrar en forzar lo que es la consulta de su psiquiatra para intentar sacar elementos comprometedores para desacreditarle, así a cambio de lo que había filtrado. Y eso, ya os digo, que fue una serie de operaciones, un entramado, como la Operación Gema. Julia Roberts. Es que esto os lo quería contar, porque es un poco en las historias, esos secundarios olvidados, pero que, ojo, tienen importancia porque crean como intrahistorias, ¿vale? O sea, historias dentro de la historia principal que a veces quedan en el olvido y son muy curiosas, porque Martha Mitchell resulta que se entera conocía a parte, o por lo menos a uno, de los que habían entrado digamos, en la oficina del Partido Demócrata, en el complejo Watergate. Y en los primeros días, claro, ¿de qué tenía fama Martha Mitchell? De ser una bocazas. De hecho, era una bocazas en el sentido de que le encantaba ir a la televisión, le encantaba ir como invitada a los programas estrella, matutinos. Hacía como una especie como de... Pese a ser la mujer del ministro de Justicia, era como una especie como de, entre comillas, primera dama, ¿vale? Sobre todo en cuanto a exposición pública. Y sabía John Mitchell que su esposa tenía una lengua muy suelta y que iba a soltar, porque ya os digo, conocía la conexión entre uno de los que habían entrado y el gabinete de Nixon, que iba a filtrar esa noticia. Entonces lo que hace es que un poco la secuestra. La secuestra en un hotel en Florida, la deja medio sedada y días después, cuando ya por lo menos se recupera, perdón, casi se me va el mando.
inicia una especie como de campaña de descrédito contra ella. La lleva a consultas de psicólogos y, por supuesto, los psicólogos, cuando ella habla de conspiraciones y de esas conexiones, no la creen. Y se acuñó, de hecho, un término médico que se llama el efecto Martha Mitchell, que es cuando digamos, un psicólogo, un psiquiatra, su paciente le está diciendo algo que es verdad, que no es paranoia, que es algo que es verdad, y sin embargo, él o la terapeuta lo toman como un delirio, como parte de una enfermedad mental. Y eso, en los libros médicos, se llama el efecto Martha Mitchell y es por esto que os estoy contando, por esta Martha Mitchell. Bueno, al final, John Mitchell sí fue procesado y cuando le comunican un poco la condena, y por supuesto se rompió con su mujer, sus palabras fueron algo así como, bueno, por lo menos no tengo que pasarme la vida con Marta. O sea, fijaos cómo las gastaban. Como os decía, empiezan a tirar del hilo. Y ya sabéis, porque sé que lo sabéis, que hubo un personaje, un elemento fundamental de toda la investigación, que fue el que iba moviendo el motor, sobre todo de Woodward, ¿vale? Aunque Kalbenstein se lo curró, pero muy currado. Pero siempre ha salido como que Robert Redford fue un poco el alma mater. Y eso ha sido así gracias a que era Robert Redford / Bob Woodward el que hablaba con ese famoso informante que durante muchísimos años estuvo en el anonimato y fue uno de los elementos un poco exóticos del caso, que era Garganta Profunda, que efectivamente fue el redactor jefe del Washington Post el que lo bautiza como Garganta Profunda, sin que Garganta Profunda lo sepa, por la película porno, así de claro. O sea, lo bautiza así por la película porno, que fue uno de los clásicos del género de aquella época. Por supuesto, ese informador que se citaba con Woodward a altas horas de la madrugada en un garaje subterráneo, al cual tenía un complicado código de llamada-respuesta para quedar, que era que marcaba, digamos, un periódico uno y el otro tenía que poner una maceta con una bandera roja para saber que ese día tenían que verse y se veían en la madrugada. Entonces tenía un complicado código que, digamos, Woodward llevaba en secreto. A Bernstein ni le decía, claro, a lo mejor le decía los resultados de la reunión, porque no tenía más remedio, pero nunca le dijo quién era, se lo guardó para sí mismo, digamos. Y claro, ¿qué relación? Porque esto es muy curioso. Esto es un elemento también muy propio del viaje del héroe, de las historias. ¿Qué relación, qué origen tenía ese Garganta Profunda con Bob Woodward? ¿Qué razones tenía para ser Garganta Profunda, de hecho? Esta es una de las grandes sorpresas del Watergate. Y es que realmente la figura de Garganta Profunda, su verdadera identidad, podemos calificarlo como un mentor. Era un mentor de Woodward. Y ahora veremos hasta qué punto. El mentor, Marfeld. Marfeld, que era todo un personaje. Todo un personaje, además, en el FBI. Una de estas personas que toda la vida en el FBI. Fotos promocionales en el FBI con él. Esto está sacado de una foto promocional de reclutamiento de la época. Era el típico G-Man, era el típico Elliot Ness, aunque no fuera Elliot Ness, era el Kevin Costner. Ya os digo, carreró en el FBI durante muchísimos años. Y era también militar. Y en el ejército es donde conoce a Woodward, que era un joven recluta. Y donde ya en el ejército, mucho antes antes del caso Watergate y antes de que Woodward fuera periodista, lo toma bajo su ala como su mentor. Y establece una relación paterno-filial, así de claro. Y llega un día en el cual Woodward le dice a su mentor: quiero dejar el ejército
y quiero ser periodista. Y el mentor le respondió, sin saber en ese momento qué giro iba a tener su relación, le respondió en ese momento, como un padre haría a su hijo pródigo, haz lo que más feliz te haga. Pero, por supuesto, en el fondo, la decepción de que ese hijo, digamos, adoptivo, no siguiera sus pasos. Pero lo que no podían imaginar, o quién sabe, es que sus destinos se iban a volver a encontrar, pero esta vez con motivo del caso Watergate. ¿Por qué razones tenía Marfeld para ser Garganta Profunda? Para tomar ese papel tan complejo. Porque claro, él tenía un puesto, él era el adjunto primero de Hoover. Hoover, sabéis que estuvo muchísimos años como responsable del FBI. Vio subir y caer a muchísimos presidentes, tenía los secretos de todos ellos. Era ese Allen Dulles, que era la CIA, bueno, pues Hoover lo era en esa especie de jugador en la sombra que tenía el FBI. Entonces, hasta su muerte, él dirigió el FBI y su adjunto era Marfeld. Y Marfeld esperaba que con la muerte de Hoover iba a ser su oportunidad. Pero ponen a otro, a Patrick Heray. Y sabéis lo que pasa, ¿no? Cuando ascienden a alguien cuando tú creías que ibas a ser el ascendido. Y también, por supuesto, estaba esa relación que lo hacía todo más fácil que habían tenido él y Woodward en el ejército. Y también, por supuesto, porque todo es compatible. Es una de las cosas que tenemos que ver y que no hay blancos ni negros, somos grises. Y a lo mejor también el deseo de que la administración estadounidense no actuase fuera de la ley, que no actuase en las sombras, que no actuase de una manera que Feld podía considerar que no era democrática. Como en los test, todas son correctas, todas pueden ser correctas, todos esos motivos pueden ser correctos. Y la investigación prosigue con la ayuda de Garganta Profunda. Los periodistas siguen el hilo del dinero, van descubriendo gente que va un poco levantando esa capa de secretismo que Nixon había montado. Y, claro, llega un momento, y sobre todo cercano esa reelección, en el cual Nixon se da cuenta de que efectivamente pueden acabar con él, así de claro. Y de hecho, hay un momento en el que Bob Haldeman, del cual os he hablado, es esa especie como de mano derecha, de mano del rey de Nixon, hay un momento en el que le dice que cree que Feld es el informante, que es el que está pasándoles información a Woodward y a Bernstein. Con lo cual las cosas se complican y que, digamos, claro, que tienen que hacer algo, tienen que acabar, y Nixon de hecho dice, esto hay que atajarlo de alguna manera. Y, claro, llegan las elecciones y Nixon, ojo, ya existían, sabéis cómo funciona el periodismo. Las noticias, sin a lo mejor decirlo de una manera súper clara, pero habían ya noticias acumuladas, indicios acumulados de que la administración Nixon podía estar en algo turbio. Y sin embargo, Nixon, al final, llega a las elecciones del 72 y Nixon las gana por goleada. Por goleada. Y claro, se siente más fuerte. Se siente más fuerte y, como suele ocurrir, cuando te sientes muy fuerte, también te sientes con miedo a perderlo todo, a perder todo ese poder. Y ya os digo, se junta con ya la sospecha de que Marfeld podía ser informante. Marfeld se entera de que sospechan, con lo cual advierte a Woodward y le dice que pueden estar incluso en peligro de muerte. Con lo cual las alarmas se disparan. Y llegan a la redacción del Post, porque también, evidentemente, cuando la administración
que tiene poder juega duro, y también intentan influenciar a los patrocinadores, a los anunciantes del post, para que vayan perdiendo apoyos. Eso también lo hemos visto en política. Entonces, claro, llega un momento de máxima tensión, de máxima crisis, de nos ganan o tiramos para adelante. Y hay una reunión, un cónclave, altas horas bueno, hay varios cónclaves, con, por supuesto, la dueña del post, que era la que se jugaba el dinero, con Katharine Graham, y luego, que en la peli de Spielberg la interpreta Meryl Streep, y con Ben Bradley, incluso a altas horas de la madrugada, y al final la consigna es, tanto desde arriba del todo, para adelante, hasta el final. Esto es lo que tenemos que hacer, la verdad tiene que prevalecer, el periodismo tiene que prevalecer, y tiramos para adelante, ocurra lo que ocurra. ¿Vale? Entonces, los periodistas siguen con esa gota malaya, que es como actúa el periodismo normalmente. O sea, es como un sabueso que coge su presa, no la deja y va gota, gota, gota. Y a lo mejor no es una noticia bomba que dices, ostras, de ayer estaba Nixon de presidente y mañana tiene que dimitir. Pero van, pumba, metiendo presión, y sobre todo, no solo era una presión periodística, sino, y mucho más importante, era una presión judicial. Porque efectivamente todo eso que son trapitos sucios que empiezan a aflorar en niveles a lo mejor más bajos, hacen que esos niveles bajos sean procesados, que se vean muchos años de cárcel por delante y empiecen a tirar de la manta, que se llama. Es que es así. Entonces, aquellos procesados en el allanamiento, aquella gente que estaba en esos niveles más bajos, empieza a verse presionada. Y entonces la maquinaria judicial sigue avanzando y, como respuesta a que siga avanzando esa maquinaria judicial, hay una reacción también del Congreso. Y entonces el Congreso norteamericano monta una serie de lo que hoy llamaríamos una comisión de investigación. Pero ahí, cuando se monta la comisión de investigación, se monta a tope. Entonces, son incluso también con audiencias televisadas, que además tuvieron unas audiencias brutales y que fueron como el juicio de O.J. Simpson que se retransmitió minuto a minuto, pues las audiencias públicas del Watergate, que ya os digo, eran comisiones del Congreso, no ya judiciales, sino del Congreso, pero que eso podía tener un valor también legal, aquello que se dijera ahí, pues fueron máxima audiencia en aquel momento. Y hay un personaje que en esas audiencias, que por cierto, uno de los congresistas que estaba, para hacerlo más peliculero todavía, uno de los congresistas más incisivos fue Fred Thompson, que fue un actor. Luego cuando dejó la política, incluso creo que hizo algo simultáneo, fue un actor que incluso podemos ver en series como Ley y Orden. Y fue de los que fueron de los más incisivos. Entonces, John Dean, uno de los del gabinete, es uno de los que cantan, digamos, de los que tiran de la manta en esa comisión. Y, claro, hay un momento en que la comisión, dentro de sus poderes legales, y también, ya os digo que había muchos procesos judiciales por ahí abiertos, pide lo que se llaman las cintas de la Casa Blanca, en las cuales están registradas, que eso no recuerdo si fue Kennedy o fue anterior, pero vamos, a partir de cierto momento se grababa cualquier conversación que hubiera en el despacho Oval y eso podía tener, evidentemente, valor legal. Bueno, pues se piden las cintas de la Casa Blanca, con conversaciones de Nixon, con tacos, y hay ciertas conversaciones que se descubre que habían sido omitidas, que luego la Casa Blanca las achaca a un error de una secretaria, etcétera, etcétera. Pero claro, ya empieza a haber empiezan a haber demasiados elementos que, claro, son dos fuerzas contrapuestas. Están saliendo muchos elementos, gente que está tirando de la manta,
Luego, por otro lado, esa camarilla de Nixon intentando ocultar, pero cuando tú intentas ocultar algo, muchas veces dejas más rastro, como ocurre cuando un poco censuraron parte de esas cintas. Dejas más chamusquina realmente. Con lo cual, ya el Congreso empieza a plantearse de manera seria, poco a poco, el hacerle a Nixon un impeachment, una acusación formal por delito, en este caso de encubrimiento. Y bueno, Nixon va aguantando hasta que se descubre, se hace pública una cinta en la cual, textualmente, dice que se mantenga fuera de todo este asunto al FBI, en concreto al responsable que os decía antes, que era Patrick Gray. Entonces esa cinta sale a la luz y esa cinta es la que ya pega la puntilla y hace que Nixon ya vea que por muy presidente que sea por amplio margen, va a sufrir un impeachment y va a sufrir un impeachment que él se ve, porque ya hay pruebas y hay procesos judiciales muy avanzados que le afectan y afectan a la gente que está por debajo de él. De hecho, tiene que despedir a parte de su gabinete, que por cierto, luego cuando... ¿Os acordáis de Haldeman, de esa mano derecha? Como pasa también muchas veces, Roma no paga traidores. Y Haldeman, poco antes de dimitir Nixon, le pidió que le perdonase, porque ya estaba procesado Haldeman. Y Nixon, que le dice en una conversación telefónica que es un hermano para él, pero se niega a emitir ese perdón. Entonces, fue procesado. Y, por tanto, presionado por todo ello, presionado por las cintas, presionado por ya todo lo que se le venía encima, en agosto del 74, por tanto, se cumple en nada ese aniversario, y es un poco también por lo cual estamos aquí, Nixon decide dimitir, decide presentar la dimisión. En un discurso que fue en agosto del 74. Nixon dimite. Y entonces, esto es como el final de la historia. Pero como ocurre en las historias, ya lo sabéis, hay un ¿y qué pasó después? ¿Vale? ¿No habéis visto esas historias basadas en hechos reales que luego, con una especie como de cartelitos, nos va diciendo qué ha ocurrido con cada personaje? Vale, pues eso es lo que vamos a hacer aquí ahora. ¿Qué ocurrió con Nixon? Nixon se retira de la política, es procesado, pero es inmediatamente perdonado, es amnistiado por Gerald Ford, que era su vicepresidente y que fue, claro, cuando él dimite el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y, claro, una de sus decisiones es ese indulto a Nixon, que luego pues, se retira de su carrera política, pero bueno, conferencias, libros, y luego tiene una famosa entrevista con David Frost, el presentador de televisión, en la cual Frost le pregunta si, digamos, porque claro, ya Nixon ya no tenía problemas en reconocer que todo lo del Watergate había sido cierto. Y le pregunta sobre la legalidad de sus actos. Y entonces Nixon le da esa famosa respuesta de que si un presidente de Estados Unidos decide hacer algo, sea lo que sea, ya solo por ese hecho es legal. Entonces, ahí ya os podéis imaginar un poco cuál era su forma de ver la política. Que, repito, no está reñido con que fuera en su política un político, curiosamente, lo que llamaríamos hoy en día progresista. O sea, para que veáis que no está reñido una cosa con la otra. ¿Y qué fue de Woodward y Bernstein? Bueno, el que más supo ser famoso fue evidentemente Woodward, que participó en un mogollón además después de la película, charlas, conferencias, libros.
fue una figura pública que ganó mucho dinero con el tema del Watergate y supo aprovecharlo. Hubo una cierta ruptura, porque claro, sacaron, ya sabéis, el famoso libro de Todos los hombres del presidente, que luego fue película, con Alan J. Pakula. ¿Y a quién no le hizo mucho gracia el libro y la peli? A Garganta Profunda, que por cierto se enteró que en ese momento que le habían llamado Garganta Profunda. Entonces rompió su relación durante muchísimos años con Woodward. Bernstein. ¿Qué ocurrió con Bernstein? Bernstein se casa con una guionista. ¿Os acordáis de unas pelis que se llaman Algo para recordar o Tienes un email? ¿Vale? Bueno, pues se casa con la guionista, ¿vale? Con Nora Ephron. Y, por cierto, Nora Ephron hace una peli que se llama Se acabó el pastel, en la cual narra su turbulento matrimonio, que lo pasó ella muy mal, con Carl Bernstein, que a Carl Bernstein lo interpreta no lo llama Bernstein, pero bueno, a ese trasunto lo interpreta Jack Nicholson, ¿vale? En Se acabó el pastel. Y el Garganta Profunda, sabéis que durante muchísimos años su nombre se ocultó, de hecho por petición propia. Y la decisión, en este caso evidente, de Woodward fue proteger durante todos esos años a esa fuente. Pero llegó un momento, muchos años después, ya después del cambio de milenio, en el que fue la familia de Marfeld el que tenía, digamos, querencias económicas, el que anima a un Marfeld que ya estaba, el pobre, en las últimas, a revelar su identidad. ¿Para qué? Pues se dice que para ganar dinero con las entrevistas, posibles libros, posibles derechos que pudiera suponer esa revelación. Y así se supo que había sido ese Marfeld, que durante muchísimos años había sido la fuente desconocida, se pudo saber que era el famoso Garganta Profunda. Y ya os he dicho que ahí tenéis algunos ejemplos que Nixon también hizo cosas buenas. El Apolo 11, por lo menos en esta línea alternativa nuestra, fue en su mandato cuando despegó y llegó hasta la Luna, aunque eso lo había iniciado, también es cierto, Kennedy. Nixon, como podéis ver ahí, reduce la edad de voto de 21 a 18 años, con lo cual pudieron votar mucha más gente. Nixon inicia y supervisa la segregación progresiva, evidentemente, en las escuelas del sur. Abre la puerta a los deportes femeninos universitarios. Dedica dinero, saca a Estados Unidos de Vietnam, aunque luego hizo cierto trueque un poco con el tema de Camboya. Claro, hace también política progresista, por lo tanto no podemos juzgar, o sí, pero tenemos que considerarlo todo, como decía Antonio el otro día, la figura de cualquier figura pública o figura política. O por lo menos participe en acontecimientos que han quedado en nuestra memoria colectiva. Y la ficción lo ha tratado. Lo ha tratado también incluso en elementos un poco alternativos. Y ahí está ese Nixon que aparece en Watchmen, en la obra de Alan Moore. Y ahí está esa obra mía, si la queréis buscar en librerías, como decía Vicente, que es El día en que prendimos el fuego, que parte de un segundo mandato de Nixon, en el cual, porque llega presidente antes de lo que le tocó en nuestra época, y el Apolo 11 acaba de una manera distinta como la conocemos, y hay dos periodistas que también lo investigan de una manera similar pero distinta a cómo ocurrió en la nuestra. Y por supuesto os invito a descubrir mi libro. Y a descubrir, sobre todo, y finalizo aquí, a la espera de vuestras preguntas y las preguntas que haya a través de esa aldea global, finalizo con esta frase. Y es un poco enlazar, como os decía antes, con la charla de mi mentor, que es Antonio Penades, y lo considero así. Y es que la historia es una eterna repetición
de sucesos similares. Y es cierto, porque las historias, tanto las de ficción como también las de nuestra propia vida y las que vivimos día a día, son un viaje que se repite continuamente y del cual tenemos que aprender, al igual que tenemos que aprender de la historia. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta este viaje, y por haberme acompañado.